quinto día. Dijo también Dios: produzcan las aguas reptiles animados que vivan en el agua, y aves que vuelen sobre la tierra debajo del firmamento del cielo. Creó pues Dios los grandes peces y todos los animales que viven y se mueven, producidos por las aguas según sus especies, y asimismo todo volátil según su género. Y vio Dios que lo hecho era bueno, y bendíjolos, diciendo: creced y multiplicaos, y henchid las aguas del mar, y multiplíquense en las aves sobre la tierra. Y de la tarde y la mañana resultó el quinto día. He aquí que por primera vez hacen su aparición las movientes criaturas autoconscientes. La vida restringida del reino vegetal cede su puesto a la existencia mucho más libre y de mayor alcance de los peces y aves, reptiles animados, como las denomina el texto. Las vidas de estas criaturas y los tipos de experiencias por las que ellas pasan, por más limitadas que nos parezcan, constituyen un avance tremendo con relación a la de los árboles y las plantas, como se verá con solo pensar un poco sobre eso. Los estudiosos hebreos nos dicen que en el original se usa aquí por primera vez una palabra muy notable, la palabra nefesh. Esta palabra denota vida autoconsciente y por lo tanto no se debe usar en conexión con la vida vegetal que apareció en el tercer día. Ahora bien, la palabra nefesh tiene un significado complejo e incluye la idea de inspiración tanto como la idea de fuego que nosotros sabemos que siempre ha existido desde los primeros tiempos, un símbolo para el espíritu, para aquello que es divino y eterno. La gente del Viejo Testamento pensaba que la sangre era el vehículo de Nefesh, y por tal razón, la Biblia frecuentemente usa la sangre como un símbolo para Nefesh. En la historia del asesinato de Abel, por ejemplo, Génesis 4:10, se representa a Dios diciendo: la voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí. De nuevo, en la historia del Éxodo, capítulo 12, la sangre es rociada sobre el dintel y laterales de las puertas para proteger a los israelitas del ángel destructor. En otra parte de la Biblia dice: la sangre es la vida. En el Nuevo Testamento se usa la sangre de Jesús para simbolizar el espíritu y el poder de la verdad que Él enseñó. Esto denota que es la oración o la realización de algún grado de verdad espiritual lo que nos salva en las horas de peligro. El dintel de la puerta, por supuesto, es la entrada a la casa, la conciencia, donde el error debe ser encarado y excluido. Peces y aves tienen autoconciencia y el poder de locomoción. Pueden moverse por los alrededores y cambiar de ambiente. Todo esto simboliza la idea de que el entendimiento del hombre se está volviendo realmente vivo y poderoso. El hombre ha activamente cambiado su manera de pensar para mejor. La verdad le resulta ahora mucho más vívida. Este es el resultado de que él haya caído en cuenta de que solo Dios puede dar lugar al bien y que él mismo no puede hacer nada sin Dios. Como hemos visto, fue solamente después de que aparecieron los cuerpos celestes o luminarias que la palabra nefesh fue introducida, y tuvimos entonces los peces y las aves. El tratamiento se está revolviendo poderosamente ahora y la demostración se mueve rápidamente hacia adelante. Sexto día. Dijo todavía Dios: produzca la tierra animales vivientes de cada género, ganado, reptiles y bestias silvestres de la tierra según su especie. Y fue hecho así.
Hizo Dios las bestias silvestres de la tierra según sus especies, y el ganado según su especie, y todo reptil terrestre según su especie. Y vio Dios que lo hecho era bueno. Génesis 1, 21, 35. La realización de la presencia de Dios es el secreto de la demostración o salvación. Hemos de caer en la cuenta de que en verdad Dios está presente doquiera que parezca haber problemas. No basta con saber que Dios en sí mismo es bueno. Tenemos que reconocer a dicha bondad allí donde al principio ubicábamos al miedo y la desarmonía. Hay una etapa en el desarrollo del hombre y un estadio correspondiente en cada curación, en que la bondad de Dios, como un hecho general, es realizada en algún grado, pero el error sigue pareciendo tan real como siempre. El paso final está en reconocer, en pensamiento por supuesto, siendo este el único lugar en que podemos reconocer algo, la bondad de Dios donde el error aparenta estar. En otras palabras, en el idioma de la Biblia, el bien debe ser sacado del mar de lo abstracto al elemento árido del bien definitivo y concreto. Esto, por supuesto, es en lo que consiste toda curación y de hecho toda clase de demostración. Y es así que las criaturas movientes aparecen ahora sobre el elemento árido. Los peces y criaturas del mar viven inmersas en las aguas más o menos lejos de nosotros. Las aves vuelan sobre nuestras cabezas por el aire y también están lejos de nuestro alcance el estadio del día quinto. Pero las bestias de la tierra, o como podremos decir, los mamíferos, reptiles, pequeños seres trepadores, pertenecen a la tierra sólida y están fácilmente a nuestro alcance. He aquí otro avance importante. Algunas de estas criaturas son mucho más grandes que otras en la escala de la vida, pero además de poseer autoconciencia y movilidad, ellas están todas firmemente establecidas sobre la tierra seca también, no fijadas a la tierra como las plantas, sino a más de la misma. La demostración ahora está a la mano y solo necesitamos caer en cuenta de nuestros derechos y privilegios a fin de echarle mano. La creación del hombre. Y por fin dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y que domine a los peces del mar, y a las aves del cielo, y al ganado, y a toda la tierra, y a todo reptil que se mueva sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Génesis 1, 26, 27. Llegamos ahora al lugar en esta maravillosa alegoría donde el hombre en sí aparece. El hombre cuenta con autoconciencia y locomoción como las criaturas inferiores, pero además cuenta con las cualidades divinas de intuición y razón, por lo que él puede formar un concepto. Y estas facultades lo ponen en una clase aparte. Un animal solo conoce cosas en particular, por ejemplo, un perro inteligente conoce tu casa y mi casa y las diversas otras casas que él haya visitado, pero no puede concebir una casa en el sentido general, solo una casa en particular. Por el contrario, un hombre puede pensar que una casa siempre debería tener una terraza o que las casas en general deberían tener calefacción central sin tener ninguna casa específica en la mente. Estas facultades, intuición, razón, la habilidad de formar un concepto, constituyen el dominio del hombre. Estas le dan poder sobre las creaciones inferiores o poder para llevar a cabo su demostración.
Notaréis que 3 y solo 3 actos de creación son mencionados en este tratado. El primero está en el verso 1, donde se menciona la creación del universo en general. La segunda está en el verso 21 y se refiere a la puesta en acción de Nefesh durante el día quinto. La tercera está en el verso 27, cuando el hombre aparece por primera vez. Estos son todos pasos capitales en el desenvolvimiento de la verdad. En tus tratamientos, la creación del hombre simboliza tu completa realización. El miedo ha desaparecido, tu conciencia ahora está clara y sabes que la demostración aparecerá con toda seguridad si es que no lo ha comenzado a hacer ya. Ahora, al menos por mientras, expresas tu naturaleza divina mejor que nunca antes y sabes que tienes control de tu vida y que no tienes nada que temer. No solamente conoces la verdad, sino que la sientes también. Ahora, al fin se han equilibrado el conocimiento y el sentimiento. Macho y hembra los creó. En las escrituras, el macho siempre representa el intelecto y el conocimiento, y la hembra a la naturaleza emocional y sentimental. Debo explicar aquí que en el idioma bíblico la palabra Dios no siempre quiere decir Dios en el sentido del Creador universal. Puede significar tu propio Cristo interno o verdadero ser, el cual, por supuesto, es la presencia de Dios en el punto en que te encuentras, ya que en tu verdadero ser, tú eres una individualización de Dios. De igual manera, la palabra hombre, como en el verso 27 y en otras partes, puede que signifique manifestación, o lo que en otros versos de la Biblia se le llama tierra. La chispa divina o la presencia de Dios en ti, tu verdadero ser, ahora ha convertido tu manifestación en su imagen y semejanza, y la sanación ha sido lograda. Todo esto es igualmente verdad cuando estás curando a alguien más, ya que tu paciente es parte de tu manifestación, al menos por mientras, ya que tú debes estar ya sea creyendo que él está enfermo o sabiendo que él está bien. Y echóles Dios su bendición y dijo: Creced y multiplicaos, y henchid la tierra y enseñoraos de ella, y dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Aquí la Biblia, una vez más, enfatiza el hecho de que el hombre ha de tener dominio sobre su cuerpo y sus condiciones. El hombre ha de ser rey en el mundo de su propia manifestación. Creced y multiplicaos, y henchid la tierra y enseñoraos de ella, significa justamente eso. Crecer y multiplicarse es creer en entendimiento y poder espiritual constantemente, concientizándose de nuevas ideas que explorar para Dios y hacer eso por toda la eternidad. El universo en que vivimos es un universo de pensamiento. El mismo parece tener sustancia y estar separado de nosotros mismos, así como las experiencias de un sueño también parecieran tener sustancia, pero que empero los estudiantes de metafísica saben que no es sino pensamiento. En verdad, aquello que experimentamos no es más que la objetivación de nuestros pensamientos y creencias. En lenguaje técnico, diríamos que tu propio concepto es lo que tú ves. Cuando la mayoría de las personas escuchan esta verdad por primera vez, les resulta difícil creer en ella, pero un pensar cuidadoso y una consideración piadosa al final los convence. Algunas personas parecen conocer intuitivamente esta verdad, aun siendo muy jóvenes y sin que jamás se les haya dicho. Naturalmente,
Los niños nunca piensan en esta manera lógica, como tampoco tienen el vocabulario para corresponder con la misma, pero algunos niños, a su modo, sienten que los eventos del mundo exterior no son realmente lo que los adultos pretenden que son, sino que más bien se parecen a uno de sus propios juegos o quizás a la obra de teatro de Navidad en la que ellos participaron en la escuela. Interesante e importante de alguna manera, pero no la cosa verdadera. Cuando ellos buscan obtener iluminación adicional sobre este tema de parte de sus padres, naturalmente no tienen éxito en hacerse entender. Se llega a pensar de ellos que tienen mucha imaginación y precocidad y se les desanima por su propio bien. En la mayoría de los casos, esto causa que el conocimiento sea finalmente olvidado. Cuando aprendamos a controlar nuestro pensar, habremos de controlar nuestras vidas. No podemos tener control alguno sobre nuestra vida hasta que no hayamos logrado controlar nuestro pensar. Digamos una vez más que tenemos que entrenarnos a nosotros mismos primero para creer en y luego para realizar la presencia de Dios doquiera que pueda dar cualquier condición negativa. No queráis juzgar por las apariencias, sino juzgad por un juicio recto. Juan 7:24. Diferentes personas lograrán esto de diferentes maneras, dependiendo del temperamento y perspectiva del individuo particular. En todos los casos, no obstante, deberían alegar frecuentemente que Dios piensa a través de ustedes, que Dios los está inspirando para que usen métodos correctos y que la sabiduría divina les muestre el próximo paso. Por encima de todo, deben ustedes evitar estar tensos. El error más común que la gente hace es tratar con demasiadas ganas. Nunca olviden que en todo trabajo mental, el esfuerzo se derrota a sí mismo. Aleguen que el Espíritu Divino está orando a través de ustedes y créanlo. Entonces no sentiréis el deseo de presionar duramente, lo que en realidad no es más que fuerza de voluntad. Al orar de esta manera, veréis que vuestras oraciones serán contestadas más rápidamente. La conciencia espiritual está continuamente renovando su tierra. No debemos nunca asirnos, mentalmente hablando, a las condiciones actuales o a objetos en particular. Siempre y cuando tales cosas nos pertenezcan por derecho de conciencia, ellas se quedarán y nada las puede separar de nosotros. Si se van, es realmente porque ya se nos ha quedado chicas y algo mejor viene en camino. Déjenlas irse libremente y sin reparos, ya que mientras que éstas no se vayan, las cosas mejores no pueden hacer su entrada. En la vida espiritual no existe aquello de alcanzar un estado de finalidad o entereza, una condición donde todo es perfecto, terminado e inmutable. Nunca podrás llegar a un lugar donde puedas detenerte a orar y, como quien dice, dormirte en tus laureles. Tal condición, en realidad, querría decir que llegaste a un punto donde podrías cesar de comulgar con Dios. El cielo estático de la ortodoxia ha sido representado frecuentemente de esta manera, pero tal idea está fundamentalmente equivocada. Cesar nuestra comunión con Dios sería de por sí salirnos del cielo y regresar a la limitación. Siempre y cuando mantengamos nuestra comunión viviente con Dios, nuestra conciencia crecerá y crecerá, y nuestra manifestación individual indudablemente se expanderá y enriquecerá proporcionalmente. Un hombre dijo resentidamente: ¿es que tendré yo que trabajar para siempre? Esta aseveración muestra un malentendido fundamental. Trabajar en el sentido de faena laboriosa o trabajo penoso
no es del todo una comunión espiritual y no nos conduce al cielo. La oración o tratamiento que sí nos lleva al cielo produce un sentimiento de confraternidad gozosa con Dios y es el mero reverso del afán. Los estudiantes de la verdad frecuentemente usan el término trabajando cuando lo que quieren decir es orando o haciendo un tratamiento. Ellos dicen, trabajé por tal cosa o tú deberías trabajar de tal o cual manera. Este es un término conveniente siempre y cuando entendamos que el mismo no denota una tarea o actividad ardua. Los peces, las aves y las bestias de la tierra representan en detalle diferentes cualidades y poderes que le pertenecen al hombre espiritual. El ser humano, como lo conocemos ahora, posee todas estas cosas, pero solo en germen, así como el roble existe potencialmente en la bellota y gradualmente las irá desarrollando en la medida que progrese espiritualmente. La consumación de este desarrollo será su dominio sobre los peces, las aves y los animales de la tierra. Y añadió Dios, ved que os he dado todas las hierbas, las cuales producen simiente sobre la tierra, y todos los árboles, los cuales tienen en sí mismos simiente de su especie, para que os sirvan de alimentos a vosotros. Y todos los animales de la tierra, y todas las aves del cielo, y a todos cuantos animales vivientes se mueven sobre la tierra, a fin de que tengáis que comer. Y así se hizo. Génesis 1, 29, 30. Dios trabaja en y a través de su creación en todo momento. En verdad, Dios es el único poder, la causa única. Cuando Dios nos inspira a hacer algo, Él, al mismo tiempo, nos provee con todo lo que nosotros necesitamos para llevarlo a cabo. Y Él nos provee con el poder con que la cosa se hace. ¿Quién milita jamás a expensa propia? 1 de Corintios 9:7. Aquí el reino vegetal representa esta provisión. Representa todo lo que nosotros podemos necesitar a fin de llevar a cabo el trabajo de Dios, lo cual por supuesto no es otra cosa que expresarlo a Él. Incluye cualquier equipo material de la clase que sea, cualquier introducción y cooperación que podamos necesitar, cualquier apoyo financiero y sobre todo cualquier información, ideas nuevas, entendimiento preclaro, guía o sabiduría, así como toda la energía necesaria para llevar a cabo la empresa en cuestión. Se puede pensar de tales cosas como el alimento para que tengáis que comer de la tarea, y es en este mero sentido que el texto utiliza esta palabra en los versos 29 y 30. Un refrán muy antiguo dice que todo, directa o indirectamente, viene originalmente del suelo, y vemos que la escritura, con lógica divina, comienza a aseverar la existencia de la provisión infalible de Dios al hacer que la reacción vegetal aparezca tan pronto como está disponible la tierra seca y antes de que lleguen el primero de las creaciones superiores y más intrincadas. Es una regla universal, como todos sabemos, que las cosas vivas producen cría según su especie. Los pensamientos son cosas vivas. Sin duda, estos últimos son cosas vivas particularmente vitales, por lo que los pensamientos naturalmente se pliegan a esta ley. Los pensamientos positivos producen condiciones positivas y armoniosas, y los pensamientos negativos producen miedo y limitación. La Biblia no se cansa de afirmar esta ley y se explaya sobre ella ejemplo tras ejemplo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y por lo tanto, nosotros no debemos nunca cansarnos de recordárnosla a nosotros mismos constantemente, en estación y fuera de estación. Resulta interesante
notar que el color característico del reino vegetal cuando está sano es el verde, y que en el simbolismo espiritual el verde representa la inteligencia. Es este aspecto de Dios, inteligencia, expresado en el individuo como entendimiento inteligente de la ley divina, especialmente de esta ley en particular, que es de una importancia tan vital para nosotros, lo que es la base de todas las demostraciones consistentes y confiables, a diferencia de las respuestas ocasionales y esporádicas a la oración. Por lo tanto, esta ley ya comienza a ser revelada en la fase de la tierra seca o día tercero, cuando la vegetación aparece. Y vio Dios todas las cosas que había hecho, y eran en gran manera buenas, con lo que de la tarde y de la mañana se formó el día sexto. Génesis 1:31. Al ir describiendo cada etapa de la creación, la Biblia nos dice significativamente que Dios ve que su creación es buena. En ninguna parte se ve expresada condenación o remordimiento alguno. La creación es revelada como definitivamente buena. La vida es buena. La vida es una bendición. La vida es un regalo glorioso, tanto como una sublime oportunidad. Eso es lo que la Biblia nos enseña sobre la vida, que es buena. Las Escrituras reconocen la existencia temporal del mal y del sufrimiento, pero nos enseña que tales cosas no son reales en el sentido de ser sustancial y por ende permanentes. Nos enseñan que nosotros nos echamos tales cosas encima por nuestro pensar equivocado y creencias falsas. Este pensar incorrecto no solo incluye el pecado, sino también la acogida de cualquier clase de falsas creencias, lo cual se refiere a la carencia o ausencia de conocimiento correcto sobre la vida. Nos enseñan que nos liberaremos del sufrimiento y la limitación y que logramos una felicidad gloriosa mediante el estudio de las leyes de Dios y entonces mediante el vivir de acuerdo con ellas. Así, la religión de la Biblia está diametralmente opuesta a la de algunas filosofías orientales que son esencialmente pesimistas. Dichas filosofías postulan la vida del hombre, la existencia autoconsciente, como algo malo en sí mismo. Para ellas, la vida es esencialmente un infortunio pleno necesariamente de sufrimiento y desilusión, y está allí para que nosotros nos deshagamos de ella tan pronto como nos sea posible. Tales filosofías enseñan que la existencia autoconsciente es una maldición y que la única esperanza del hombre yace en matar todo interés en la vida y finalmente cesar de tener una deidad consciente. Los estudiantes occidentales que adoptan tales filosofías muy rara vez llegan a caer en cuenta de su sentido verdadero. Son atraídos a ellas por las existencias amables y sin culpa que tantos de sus devotos llevan. Si bien las enseñanzas de misericordia y hermandad que acompañan a tales filosofías hacen obligatoria nuestra admiración más sincera, no por eso se elimina el hecho que fundamentalmente su esencia es el pesimismo. Otros las adoptan porque su gran simplicidad les resulta reposada y sedante a las mentes y corazones confundidos y turbados por las complicadas y artificiales teologías de la ortodoxia cristiana. Se debería entender claramente que uno nunca habrá de perder la individualidad. Al final, cuando hayas alcanzado la unión totalmente consciente con Dios y sepas que eres uno con Él, todavía te conocerás a ti mismo como un individuo y mantendrás dicha identidad por toda la eternidad. Si bien estarás creciendo y desarrollándote por siempre, siempre serás tú también. Para entonces,
habrás olvidado las preocupaciones y aflicciones que has dejado tras de ti en el pasado, así como un adulto olvida las penas y temores de la infancia y hasta muchas del pasado no tan distante. La completa unión consciente con Dios no implica la absorción y aniquilación de la individualidad. El hombre, en su realización de Dios, no es muy diferente a una gota de agua que vuelve a caer sobre el océano, como lo describió un poeta, ya que tal gota de agua es distribuida y perdida en el océano. Cesa de existir como esa gota. El hombre puede ser comparado a una chispa que salta de un flameante incendio. Dicha chispa, partiendo de un comienzo diminuto, se desarrolla hasta ser un incendio pavoroso, un fuego vivo, definitivamente diferente del fuego paterno, pero definitivamente uno con el mismo, porque todo fuego es fuego. Séptimo día. Quedaron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ornato de ellos, y completó Dios al séptimo día la obra que había hecho, y en el día séptimo reposó de todas las obras que había acabado. Y bendijo el día séptimo, y le santificó por cuanto había Dios cesado en él de todas las obras que creó, para dejarlas bien acabadas. Génesis 2, 1-3. Tú rezas y haces un tratamiento sobre cierto asunto hasta que has obtenido una realización vívida a ese respecto. Cuando ya has llegado a este punto, dejas de sentir toda necesidad o inclinación a seguir orando sobre el asunto. Estás satisfecho y con una profunda e indescriptible satisfacción y certeza. Este es el día séptimo, cuando tú descansas con un sentimiento de alabanza y de acción de gracias. Pasa muy frecuentemente que tú en realidad no obtienes una buena realización y no obstante sientes que has hecho todo lo que te es posible, al menos mientras tanto. Continuar trabajando más allá de este punto sería usar la voluntad, por lo que tú bendices el trabajo que has realizado y lo dejas. Has hablado la palabra, has voceado la verdad. En calidad de testigo de Dios, has testificado sobre su omnipresencia inalterada e inalterable. Y ahora viene el descanso sobre la gente de Dios, habiendo hecho todo lo que había que hacer. En tal caso, por lo general, se manifiesta una demostración, y entonces la señal en sí es el séptimo día. Conclusión. En la historia de una demostración en particular, el séptimo día puede en sí ocupar un lapso largo o uno corto en el calendario o en el reloj. Se podrá resolver un problema en una semana, otro en unas pocas horas o hasta en minutos. Algunas gloriosas demostraciones han tomado muchos años en términos de cómo contabilizamos el tiempo, pero en cada caso, estas 7 etapas fueron transitadas. Las etapas individuales fueron más largas o más cortas en casos diferentes, y el séptimo día algunas veces llegó solamente con la aparición de la señal, como ya lo hemos visto, y a veces antes. En la bella experiencia que nosotros llamamos una demostración instantánea, no se deja de transitar a través de las 7 etapas, pero se hace tan rápido que no estamos conscientes de ellas. Sin embargo, el trabajo ha sido realizado en el orden explicado, ya que esta es la manera en que la mente humana sale de la limitación bajo la acción de Dios. Esta entonces es la historia narrada en el primer capítulo del Génesis, simple aunque omnímoda, ya que estos 34 versos no son sino la historia de la vida de la humanidad, y al mismo tiempo
nos suministran un mapa de carretera hacia la salvación y la eternidad. Sabiamente comienza la Biblia con esta revelación, ya que la misma sin duda es la puerta al cielo. Fin.